Esto ha pasado. 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 Es que esto a mí me ha pasado. Welcome to the... Esto ha pasado. Hoy venimos a hablar de un temita rocambolesco, Denso. complicado, que es la ansiedad. Bueno, lo primero es buenos días, Anabel Riquelme. Buenos días, Carmen Ripoll. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupenda. Me alegro, como siempre. Aquí contenta de grabar con nuestras oyentes. Ay, sí, qué guay. Lo primero de todo es que voy a hablar desde mi experiencia personal y eso no me convierte en una experta del tema, cosa que mucha gente que tiene problemas de salud mental se cree que es experta, pero realmente está un poquito sesgada porque tiene un problema de salud mental. Cada uno piensa que lo que le pasa a ellos es lo que le pasa a todos, si dices. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo se está llenando de influencers que te venden la panacea como si lo que les ha funcionado a ellos le fuera a funcionar a los demás y no se están dando cuenta de que eso puede frustrar el proceso de recuperación de otras personas. Así que no estoy de acuerdo con eso, pero voy a dejar un poco de lado mi rabia social, ¿vale? Y vamos a empezar el tema. Entonces... Sí, porque es que podcast que critican a otra gente, o sea, ya estoy hasta aquí. Y es más, podcast de gente de mujeres feministas que critican sin parar a otras mujeres, como por favor, voy a parar, no tienes otros temas. Ya, es verdad. El enemigo, en fin. Es verdad, no, para mí no son enemigos, pero bueno, es un tema que sí que creo que es importante, más que nada porque afecta a la salud mental, o al menos el que está viendo a ese influencer, que tenga conciencia de que no es quien le va a salvar la vida. Que puedes sentirte identificado, pero a lo mejor lo que a él le ha funcionado a ti no y no pasa nada. ¿Vale? No significa que tú estés peor o que tú te puedas sentir culpable por eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar, como he dicho, desde mi experiencia personal, pero he pensado, ¿por qué no hablar de una amiga? Vale, una amiga que le ha pasado Una amiga esto. le ha pasado esto porque se joda a mi amiga, ¿no? Llamémosla María. Sí, mi amiga. Entonces voy a contaros la historia de mi amiga porque creo que aborda muchos temas relacionados con salud mental y el inicio que empieza con tener ansiedad, ¿no? ¿Y qué es la ansiedad? Entonces, bueno, un día mi amiga se va a levantar de la cama para ir al instituto y le cuesta muchísimo respirar, no se aguanta muy bien de pie y entonces pues la llevan al médico. Y cuando llega allí le dicen, es que te ha dado un casi ataque de ansiedad. Y ella dice, hostia, ¿esto ha sido un casi? Un casi de algo que no sé qué es y que realmente sentía que me estaba muriendo. Que va a ser el total, ¿no? Claro, que va a ser el total, espero que no me pase. Pero no pasa nada, le dieron una pastillitis y ella dijo, bueno, pues ya estoy bien, ya está, se olvidó, siguió su vida porque ella era una persona pues que consideraba que estaba bien, que todo le iba bien en la vida, que era feliz. Entonces un día estaba en clase y de repente empezó a marearse. Empezó a sentir un dolor de estómago, ella padecía normalmente dolores de estómago por otros motivos, pero nunca le habían diagnosticado nada. Entonces ese día empieza como a marearse y se va al médico, le dicen, no, todo está bien, no te ha pasado nada. Vale, al día siguiente vuelve a clase y le vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Que en ese mareo ella sentía como si la clase fuese más grande, como que el sonido se aumentaba. De repente sentía un mareo que le hizo salir corriendo de la clase en vez de... Una persona se marea, se sienta, se calma, no. Ella sintió como tengo que salir de aquí y sentía que le estaba pasando algo. Es que algo le pasa a mi cuerpo porque me encuentro muy mal y entonces le empezó a doler más la barriga y demás. Entonces, esto se estuvo repitiendo tanto, que llegó un día que fue incapaz de abrir la puerta de clase. Se quedó en la puerta de clase y no la pudo abrir. Luego le pasó que no pudo entrar directamente al instituto y finalmente no podía abrir la puerta de su casa. Esto se llama agorafobia. Este miedo a que te pase algo fuera de tu entorno seguro o que te vuelva a pasar algo que ya te ha pasado. Entonces, esto no es un miedo a las farolas, un miedo a, yo qué sé, porque hay gente que se imagina la agorafobia como que de repente sales y todo se hace gigante y tienes como una especie de vértigo. Y no, realmente es más bien un miedo a que me vaya a volver a pasar algo que me ha pasado o me pueda pasar algo, ¿no? Qué simbólico el concepto de abrir una puerta. Sí, porque... Y que ahí te quedes, ¿sabes? Es muy bestia porque aparte uno de los ejercicios de la terapia era conseguir abrir la puerta. ¡Wala! Que esto es como... Mucha gente
le cuesta mucho entender estas cosas, por eso hay que hablar de ellas, porque la agorafobia yo no escucho hablar mucho. Bueno, el caso es que los médicos le dijeron que podía ser ansiedad, ¿no? En plan, esto es ansiedad. Pero nadie le estaba explicando qué era la ansiedad. Entonces ella, pues obviamente, ¿qué hizo? Buscar información. Y claro, la información, pues es... Google. Exacto. Entonces, los síntomas de ansiedad no son los mismos para una persona o para otra, hay muchos tipos de ansiedad. Entonces ella dijo, esto no es ansiedad, yo lo que creo es que me estoy volviendo enferma, que yo tengo una enfermedad y no me la estáis diagnosticando. Y aquí desarrolló lo que se llama hipocondría, que es el miedo a estar enfermo. Así, pocas cosas, ¿no? Entonces, este miedo a enfermar le llevó a tener comportamientos obsesivos que eran buscar información por internet o pues a la mínima que notaba un cambio en su cuerpo, una sensación, pues iba corriendo al médico, siempre llevaba un montón de medicación por si acaso le pasaba algo, se lavaba mucho las manos porque igual tengo gérmenes. Mucho, tanto que las manos se le resecaban, ¿no? De la cantidad de veces que se las lavaba, y luego incluso llegó a dejar de comer porque pensaba que la comida estaba contaminada. Es como, tenía que estar como muy pendiente de qué comía, de dónde viene este producto, ha estado en la nevera, no sé qué, y al final dejó de comer. Entonces adelgazó muchísimo, y cuando tú no estás bien alimentado, que esto es una base muy importante, mentalmente estás peor. Es decir, no puedes estar bien de salud mental o de ansiedad, nada, si no te alimentas bien y no duermes bien. Es como básico, ¿vale? Sí, esto la psicóloga lo primero que te pregunta es, ¿duermes bien? ¿Comes bien? Sí. Y tú dices, yes or not. Sí, porque mucha gente además quiere ir como a otras cosas, ¿no? Voy a hacer este ejercicio tal. No, come. Basic. Come primero, ¿no? Entonces, el síntoma más preocupante de la hipocondría, y esto es súper importante, es que una vez te han diagnosticado de hipocondríaca, esto queda en tu historial médico, entonces cada vez que vas al médico no te toman en serio. Eso iba a decir yo, me parece súper tóxico eso también. Sí, automáticamente es como... Bueno, lo que te pasa, vamos a ponerlo en duda, ¿no? Claro, y luego hay un tema, cuando tú eres hipocondríaco y vas al médico, a lo mejor tú vas por una tontería, rollo, pues yo qué sé, me ha salido una verruga. Tú vas porque, ay, me ha salido una verruga y empiezas a temblar. Y entonces tú le dices al médico, es que soy hipocondríaca y me da mucho miedo estar aquí, para que tenga conciencia de que estás temblando por un motivo, ¿no? Y entonces ya es como... ¿no? Se lo toman como... Bueno, ya está otra de estas, ¿no? Y de hecho pueden incluso no llegar a diagnosticarte enfermedades que realmente tienes. Esto, pues, bueno, esto puede afectar a algún hipocondríaco que lo esté escuchando, ¿no? Pero quiero decir, a veces hay que insistirles un poco y decir, oye, pero míramelo, ¿sabes? Una pregunta, ¿cómo saben que eres hipocondríaca? Porque lo dices tú. O sea, al médico, digo. Porque tienes una gran preocupación por estar enferma constantemente y tienes unos síntomas, ¿no? Como puede ser eso, comportamientos muy obsesivos con el cuerpo, estar todo el rato vigilando que no te pase nada, a la mínima tienes miedo, incluso te puedes rayar, y esto es cierto, por pestañear demasiado. O sea, empiezas a contar la cantidad de veces que pestañeas y dices, hostia, esto es demasiado, estaré produciéndome un tic, ahora tendré un tic. O sea, empiezas a creer que tienes cualquier enfermedad que existe. O sea, te sale una peca y dices, esto es cáncer. Te duele la cabeza, tengo un tumor y me voy a morir, o me está dando un ictus. Lo llevas al extremo. Y tú realmente crees que estás enfermo. Entonces, por mucho que te digan, hey, que no. ¿Qué te ha dolido la cabeza? Entonces, por eso también es verdad que es como, tienes que ir al médico, pero, oye, con un límite, ¿sabes? Es como, una cosa es ir al médico porque te pasa algo, pero una vez ya te han dicho, no, te duele la cabeza por esta situación, te duele la cabeza porque tienes una gripe, ya está, no pasa nada, no hay que seguir yendo al médico a... Confía, ¿no? Sí, es como confía también un poquito en lo que te dicen, pero a veces hay que insistirles porque no te toman en serio, es como una dualidad. Sí, tía, qué putada encontrar ese equilibrio ahí. Los hipocondríacos están muy jodidos y se habla poco. Entonces, bueno. Sí, además también se utiliza mucho en soy hipocondríaca, no sé qué. Y es que se frivoliza con todo. Sí, mucha gente también cree que es hipocondríaca, es como no tienes ni puta idea de lo que es ser hipocondríaco o tener agorafobia igual, ¿no? Pero bueno, la gente no dice tengo agorafobia. No es habitual eso. No. Pero bueno, además esta amiga mía generó diferentes fobias, entre ellas la emetofobia. Veníamos a hablar de ansiedad, estoy hablando de muchos tipos de trastornos. La emetofobia es el miedo al vómito. Esto no se habla tampoco. Emetofobia. Esta fobia es muy condicionante porque precisamente si tienes miedo a vomitar, pues, y ella tenía miedo a enfermar
y vomitar, pues por eso no comía una mierda, ¿no? Es como, no, es que esto me va a sentar mal y encima como vaya a vomitar, o no, oh my god, yo no puedo vomitar porque tengo miedo. La emetofobia es horrorosa porque te condiciona mucho en el día a día en muchísimos aspectos. Imagínate tener emetofobia y pensar en tener un hijo. Que vas a tener náuseas, sí. O sea, Uy, es más Dios mío. condicionante de lo que parece en muchas situaciones. Bueno, en Entonces, todas, porque en el momento en que comes... claro, sí. Y sobre todo ella, cuando llegaba a clase y se mareaba, tenía náuseas, imagínate. Es como saltaba y entonces empezaba a tener ataques de pánico. Esta amiga empezó a tener muchos ataques de pánico al día. Normalmente una persona tiene un ataque de pánico. Ella empezó a tener hasta 3 ataques de pánico diarios y su vida se convirtió básicamente en ver películas de comedia. Que no hubiese en ellas ni vómitos ni enfermedades, porque además en el cine hay muchos vómitos. Entonces ella se apuntaba a qué película tenía vómitos para no verlo. ¿Cómo lo sabía? Bueno, si la veía en algún momento y aparecía, es como, vale, ya sé que esta peli tal, No esta la peli puedo no volver la a voy a ver, o de minuto a tal lo paso. Esto es Guala. como... Vale. Sí. En ese momento en el que ella padece todo esto, desde fuera solo podían ser 2 cosas, ¿vale? Y sobre todo en aquella época, bueno, que tampoco se hace mucho, es hace 10 años o así, solo podía ser 2 cosas. O te lo estás inventando para llamar la atención o eres anoréxica porque estás muy delgada. ¿Y qué pasa? Que no existe otro problema de salud mental que no sea la anorexia cuando una persona está delgada. Si estás delgada es que es anoréxica, tía, ya está. Entonces, su familia no tenía dinero para pagar un buen psicólogo o psiquiatra y todo su entorno le dio la espalda básicamente porque es como, no me quiero juntar con una persona delgada y que quiere llamar la atención. Entonces en el instituto empezó a recibir pues muchísimo bullying por el simple hecho de esto, de estar flaca. Los profesores no se lo tomaban en serio, incluso llegando a suspender educación física porque el médico le dijo que no podía hacer educación física porque estaba en un bajo peso y además a veces se mareaba y eso le producía un ataque de pánico porque tenía miedo a las náuseas, entonces no podía hacer educación física de manera temporal y el profesor de educación física decía que sí, porque a lo mejor en algún momento le veía saltar a darle un abrazo a alguien. Y es como, ¿ahí has hecho ejercicio físico? Sí, entonces te suspendo, no hago ningún trabajo teórico contigo. Porque te jodes. mueves. Sí, a pesar de tener un certificado médico, ¿eh? O sea, es muy bestia como la salud mental... O sea, es que te joden por ahí, ¿no? Bueno, que te Entonces, ponen en duda, ¿no? Sin parar. sí, te ponen en duda constantemente, la gente no te entiende, ¿no? Entonces, la seguridad social apenas podía hacer terapia porque esta persona empezó, como tenía 3 ataques de pánico al día y todo esto, y al tener agorafobia, cuando iba a la terapia acababa en urgencias, porque era como, he tenido que salir de mi casa para llegar aquí, entonces no le podían hacer terapia y le tuvieron que medicar. ¿Por qué? Porque si no te medicaban, no podía, o sea, si no la medicaban, no podía hablar, no podía mantener una conversación y empezar a hacer terapia. ¿Qué pasa? Que como era muy joven, pues todo el mundo le empezó a decir que ¿cómo te estás medicando? ¿Qué haces medicándote? Pero que eso no, es que esa medicación se la daban a mi madre cuando tenía cáncer y se iba a morir. Todo el mundo es farmacéutico, ¿eh? O venía el farmacéutico, que aquí viene algo muy gracioso, y le decía, deja esta medicación que eres muy joven y esto es muy fuerte. Y yo pienso ahora, a mí un farmacéutico me dice esto ahora mismo y yo le digo, vale, la dejo de tomar y probablemente venga al día siguiente, te descuartice y reparta los trozos de tu cuerpo por diferentes contenedores. Soy fan de Crims. Sin reciclar, ¿eh? Sí, soy fan de Crims. Es como tú no sabes mi situación de salud mental, no importa la edad que tenga, hay niños que padecen cáncer, pues hay niños que padecen trastornos psicológicos, igual que adultos, ¿no? Es como, es lo mismo, es una enfermedad. Y tú como farmacéutico no tienes ni puta idea. Lo tiene el psiquiatra que lo ha de esto. No tengo ninguna rabia contra esto, ¿eh? No te sé. ¿Vale? Estoy muy bien con estas personas. Se te nota muy bien. Entonces, la falta de recursos y depender únicamente de la seguridad social cronificó su trastorno. Probablemente si alguien le hubiese explicado cuáles son los síntomas de la ansiedad desde un principio, no hubiese pasado casi 10 años de su vida padeciendo y teniendo que sobrevivir. Porque el desamparo social de una persona con tanta limitación es básicamente un asesinato. Porque obviamente las ganas de suicidio son muy altas, ¿vale? O sea, que tú estés tan desamparada, que te encuentres tan mal, que la sociedad te dé la espalda, todo esto es horrible. O sea, estoy muy a favor de esta generación y esta época en la que hablan tanto de salud mental, porque es muy fuerte. Faltita hace la Y en vida. cuanto a la ansiedad, todas estas personas que dicen, ¿qué? Yo tengo ansiedad. Es como, sí, puedes tener ansiedad.
sea, mira, Marta, una compañera de teatro de mi amiga, llegó de bajón a clase y le dijo, ¿qué te pasa, Marta? Y dice, es que tengo ansiedad y me ha costado muchísimo venir a esta clase. Y ella le dijo, tranquila, te entiendo. Y Marta le dijo, no me entiendes, porque yo tengo ansiedad de verdad. Y en ese momento mi amiga vio la frustración en su cara y dijo, mira, acabo de encontrar a una persona que me entiende. Porque sí tiene, porque cuando tienes ansiedad y los demás te dicen yo tengo ansiedad, pero cuando tú tienes una ansiedad generalizada, por ejemplo, que esto ya es el trastorno de ansiedad generalizada y convives todos los días de tu vida y todo el rato con la ansiedad, no es lo mismo que una persona que está pasando por un momento de estrés. No voy a nombrar los síntomas de la ansiedad porque en internet está lleno de información y hoy en día pues más o menos lo sabemos bastante claro. Bueno, no. Bueno, no todos. Pero bueno, que si tú te sientes identificado con algún síntoma de ansiedad o de trastorno, no significa automáticamente que tengas ansiedad o un trastorno. Puede ser estrés. Escucho constantemente a gente hablar de la ansiedad como si fueran personas que se han hecho un esguince y hablan como si se hubiesen quedado sin una pierna. Está claro que ambos son dolorosos. Un esguince también duele, pero no es comparable con haberte quedado sin pierna. No. Entonces, mi amiga estuvo encerrada la mayor parte de su adolescencia y vida adulta sin poder vivir lo que la gente normal vivía. O sea, para ella la pandemia no fue nada. O sea, para ella la pandemia fue como... Ahora sabéis lo que es. Entonces, perdió trabajos, estudios, y no hablemos de la cantidad de personas que se alejaron de su vida. Entonces, bueno, finalmente, después de estar ingresada durante 6 meses en un hospital de día, ya que por miedo a vomitar dejó de comer y su salud pues corría mucho peligro, allí ya le diagnosticaron rasgos de trastorno límite de la personalidad. Me río porque estoy hablando de muchos trastornos. ¡Qué divertido! Lo tenemos todo, un cóctel de trastornos. Sí, porque esto es la seguridad social, ¿no? Irte diagnosticando cosas y no llegar al punto, no pararse a hacerte un análisis de qué le pasa a esta persona individualmente. Puedes tener muchos síntomas de hipocondría, agorafobia, pero a lo mejor todo parte de otro trastorno que es el que hay que trabajar. En este caso, era el trastorno límite de la personalidad. Qué complicado estos psiquiatras que se tienen que... No, o sea, también qué difícil tiene que ser llegar ahí. Y es fácil cuando son privados y tienen tiempo. Pero es difícil cuando trabajas en la seguridad social, el Estado no invierte, tienes 30 minutos para hablar con alguien y diagnosticarle. Es muy difícil. Poquito rato o sea, para estas no cosas. es culpa del psicólogo o psiquiatra de la seguridad social, más bien yo agradezco mucho su existencia, sino es culpa de que no se invierta más en salud mental. Es que hay que cuidar la sanidad pública. Muchísimo. Entonces, nada, ¿qué pasa con el trastorno límite de la personalidad? Pues que es un trastorno que afecta a la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Y hay muchas personas también autodiagnosticándose con TLP, que es así las siglas de este trastorno, porque dicen, es que soy muy intenso, ¿no? Y es como... Bueno, es diferente, ¿no? No es lo mismo experimentar un síntoma del TLP durante un periodo de tiempo o un rato que todos los días de tu vida, o que sean condicionantes, que te priven de hacer vida normal, que no puedas. Es como que una emoción sea tan incontrolable que no puedas trabajar, ¿no? Es como si tienes de repente un ataque de ira y estás en el trabajo, te va a dar en el trabajo, no lo puedes controlar, ¿no? Obviamente, con terapia y buenos tratamientos, esto se puede sanar bastante, ¿vale? Entonces, bueno, al fin esta persona, mi amiga, se pudo quitar la culpa constante que tenía de que todo lo que le estaba pasando era su culpa porque no estaba como haciendo suficiente. Ese era el sentimiento que ella tenía todo el rato. Joder, la gente me dice, sal a la calle, no sé qué, estás perdiendo tu vida. Eran los mensajes que ella recibía y sentía mucha culpa. Claro, es mi responsabilidad. No, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad obviamente es enfocarte en cuidarte y hacer un esfuerzo por salir de ahí, pero no es tu culpa tener un trastorno, ¿vale? Entonces, yo me estoy imaginando una persona con este trastorno y con FOMO. ¿Con FOMO? Sí, ¿Cómo que? el fear of missing, el que te da miedo, estas personas que le da miedo perderse algo. Es que claro, te mueres, ¿no? Sí. Te dan pachico, porque en realidad, claro, a veces no puedes ir, entonces claro... Si encima es porque no puedes, no es porque tengas otros planes, es porque no puedes. Efectivamente. Es muy frustrante eso, ¿eh? El tener... Y más como en la adolescencia, la juventud, que tanta gente hace un montón de cosas. Ya, y aparte te lo restriegan. Claro, en Instagram ves a todo y tú en plan, hostia, yo estoy en mi puta casa con una agorafobia de la hostia Hostia, sí, tía. porque movida. me voy a poner mal, ¿no?
Pues nada, yo aquí voy a concluir con que si a mí me preguntaran qué es la ansiedad ¿Qué es la ansiedad, Carmen? o de dónde parte, porque esto es muy importante, yo creo que es... Recuerdo que no soy experta en el tema, ¿eh? O sea, escuchar a psicólogos hablar de esto que es más importante, pero mi opinión personal sobre la ansiedad es que es una serie de acontecimientos que vamos viviendo un poco en la soledad del ego y van encrechendo, porque cuando tenemos nuestro ego, ¿no? Nuestro yo, creemos muchas veces que esto solo nos pasa a nosotros y ahí es donde la ansiedad crece muchísimo. Si tú, por Qué ejemplo, interesante esto. expresas que, oye, que tengo este pensamiento o esta creencia o este síntoma, te das cuenta de que a más personas les pasa y sales de ahí, ¿no? Entonces, para mí, estas situaciones que te van pasando son situaciones tales como la invalidación emocional, la falta de una educación de gestión emocional, las críticas de tu familia, que llorica eres, que sensible eres, es que no se te puede decir nada, come más que estás muy flaca o come menos que estás muy gorda, la incomodidad, no te pongas esas bambas que se te van a ensanchar los pies, la tortura disfrazada de quítate esos pelos de las piernas, pero con cera que con cuchilla, es que Luego se te te van a crecen poner más. te crecen más, efectivamente. No poder vestir como tus compañeros porque no hay dinero o no encajas en la talla de las tiendas, no poder entender lo que le pasa a tu madre ni a ella porque solo le han dicho que te cuide, aunque a veces está harta o haya crecido en una relación machista, esclavizada. Las críticas de tus compañeros de clase, la carencia económica en casa, los piropos en la calle de un hombre de 30 cuando tienes 12, el miedo en el cuerpo cuando se para ese motorista y te dice ¿dónde vas tan sola? Sube que te llevo. Y te das cuenta de que lo único que puedes defenderte es diciendo que vas a ver a tu padre o que vas a llamar a tu hermano y ninguno de los dos está presente en tu vida. Cuando no entiendes lo que le pasa a tu cuerpo, por qué te encuentras mal, qué son estos síntomas, cuando no tienes control sobre tus pensamientos y nadie te dice lo que te pasa. La seguridad social negándose a hacerte algunas pruebas. La ansiedad son los gritos del alcohol, los insultos de la droga, no poder escapar, no poder salir, porque no hay dinero, porque no hay cultura, porque no hay trabajo para tu clase social. La violencia física, el abuso sexual, tu tío hablándote al oído de lo que nunca quisiste escuchar, que la seguridad social no tenga tiempo para tanta mierda y tú no tengas la mierda suficiente para que te den una incapacidad laboral. Porque cuando estás así, aunque estés pensando en suicidarte, aunque lo hayas intentado, te van a decir, puedes trabajar. Ahí lo dejo. Tener ansiedad, como último dato, que esto ha sido un poco fuerte, también es ser mujer. Porque la ansiedad afecta al 6,7% de la población, un 8,8% en mujeres y un 4,5% en hombres. ¿Por qué será? Estoy escuchando ahí la palabra ¡patriarcado! ¡ole! Oye, tengo una pregunta también. ¿Tú crees que la precariedad también tiene mucho que ver, no? Muchísimo. Con lo que has contado. Muchísimo porque, ¿qué pasa? Que si tú tienes una buena infancia y tus necesidades básicas están cubiertas, es más difícil desarrollar un trastorno psicológico. Si a ti te validan, si todo esto que he dicho no ocurre, es más difícil desarrollar un trastorno que te lleve a tener ansiedad. Bueno, la ansiedad es un síntoma de los trastornos o puede ser un trastorno en sí, ¿no? Vale. ¿Qué crees que se tiene que hacer para alguien, o sea, para alguien que asiste a alguien con ansiedad? Pues yo creo que lo mejor es alejarte, dejarle solo, pasar de él y sobre todo cuando alguien tenga un ataque de pánico, grítale. ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? No me pasa nada, ¿eh? No te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Eso le va súper bien. O sea, Ay, vale, lo voy a hacer. Esa persona. No. Tienes que mantener la calma, hablar despacio. No ponerse a razonar, no intentes razonar. Si esa persona está en un pensamiento en bucle de algo que le ha pasado, de su vida, lo que sea, no intentes razonar. No le intentes decir, sí, vamos a hablar, vamos a dialogar. No, en ese momento no puede razonar, ¿vale? Entonces ahí es como, si ella quiere hablar, esa persona quiere hablar, déjale que hable, pero si ves que eso le está llevando a alterarse, dile que a lo mejor necesita silencio, respirar, anímale a que respire, vamos a respirar. Si tiene conductas autolesivas, le puedes dar un hielo o le puedes decir que se ponga en una postura muy incómoda, que es haciendo sentadillas, quedándote quieto. Porque cuando te quieres autolesionar es como que necesitas... Sentadillas. Si te quedas como de pie, haciendo sentadilla, como manteniendo la sentadilla, entonces te duelen las piernas.
Entonces llega un Es punto como dar un que... estímulo, ¿no? Sí. Físico. O que agarre un hielo con la mano, que eso va muy, muy bien. Cuanta menos gente haya mejor, cuanta menos gente le hable mejor. Y sobre todo preguntar, ¿qué necesitas? Necesitas ahora. Que esa persona también es probable que lo sepa. Y sobre todo, si se desmadra, no pasa nada, se llama a una ambulancia y que un médico le atienda. O sea, y no le va a pasar nada. Ante un ataque de pánico o ansiedad, no te va a pasar nada. Vale. ¿Y a qué crees, o sea, la gente que sufre de ansiedad y que quiere informarse más sobre el tema, qué tipos de influencers o gente que habla del tema crees que le podrían ir bien? Pues yo recomendaría a Alba Cardalda, que explica muy bien cómo los trastornos se encuentran en el cerebro y son algo físico. Y tiene un libro muy guay también sobre los límites que se llama Cómo mandar a la mierda de forma educada. Ella Me encanta. Sí, es una tía muy Por favor, guay. ¿se puede usted ir a tomar por el puto? Sí, y ella es neuropsicóloga, habla con propiedad, no como yo. ¿Sabes? Es como, escuchémosla. Y luego está Víctor Amat, que nos deja bien claro que no siempre se trata de tener un problema de salud mental, sino de la vida. O sea, estas personas que dicen, es que tengo ansiedad. No tienes ansiedad, es que es la vida, es que tienes una situación de estrés normal. O sea, tienes un mojón de mierda delante de ti y lo tienes que recoger. A mí no me apetece recoger el mojón de mierda con una sonrisa en la cara. A lo mejor tengo que llorar, tengo que explotar, tengo que... ¿No? Es habitual, no pasa nada. O sea, la vida son emociones. No es un... ¡Ay, estoy enfermo! Ya. Otra pregunta. ¿No crees que las personas que sufren ansiedad igual no les va del todo bien escuchar tanto hablar de ansiedad? ¡Hala! No les va del todo bien hablar tanto de ansiedad. O sea que a lo mejor hablar tanto de ansiedad les fomenta la ansiedad. Vale. Pues yo creo que no. Yo creo que el hecho de que haya aumentado la comunicación, o sea, que se hable al respecto, está muy bien porque de esa manera estamos normalizando que existe, esa persona se siente más tranquila, ve que hay más gente que lo padece, entonces automáticamente te sientes menos solo. Creo que no es que ahora la gente sea más sensible, no es que ahora haya más trastornos, no es que ahora todo el mundo esté mal, no, es que ahora se diagnostica. Se habla también. Se habla de ello. Entonces, no creo que sea un problema hablar de ello. Creo que la persona en algún momento, si ya dice, oye, bueno, ya está, no quiero saber nada del tema porque quiero distraerme, sí, claro. No hay que meterse obsesivamente a... Hablamos de esto todo el rato, ¿no? Yo iba a decir que lo mismo sucede con el autodiagnosticarse en internet, que también eso fomenta mucho. O sea, que mucha gente se está autodiagnosticando y a lo mejor sale esta parte, ¿no? Que decimos de ansiedad, es como, no es que tengas ansiedad, es que has leído en internet algo y te crees que lo tienes. Y hay algún síntoma en algún momento puntual que por ahí coincide, pero no significa que... Claro, o sea, bueno, ve chequeándolo. Hagamos caso a un profesional. Si tú crees que padeces algo, escucha a un profesional que él te lo mire, que él sabrá diagnosticarte qué es lo que te pasa. Nos creemos que al leer algo somos expertos del tema y hay muchos matices tanto en la medicina como en la psicología, ¿no? Es como eso, tú puedes creer que es un síntoma, pero a lo mejor es algo súper habitual. No sé, hay mucha gente que, por ejemplo, se lee sus propios exámenes de sangre, ¿sabes? Y dice, no, es que aquí tengo esto así. Y es como, no, es que eso es normal. ¿Quién sabe leer eso, tío? Claro, o sea, tú en internet lo puedes buscar y te lo dice. Incluso en el mismo papel te pone, si estás entre esto y esto es lo correcto. Y entonces tú puedes decir, ay, que no, que estoy muy bajo. Y el médico te dice, no, tranquilo, es normal. ¿Por qué? Porque hay matices. O sea, a lo mejor si eso está bajo, pero otra cosa está bien, todo se regula. Guay. No es como desconocemos, somos ignorantes, si no somos médicos o psicólogos. Es que mira, con lo del procés, todo el mundo era jurista. Cuando hablamos de salud mental, todo el mundo es psicólogo. Sí. Cuando hablamos de cosas de relaciones de pareja, no sé qué, todo el mundo es aquí terapeuta de parejas. Como, cariño, que no sabemos de nada. ¿Tú a qué te dedicas? Cariño, si usted trabaja una floristería, ¿qué vas a saber tú de ansiedad? Claro, yo solo hablo de lo que le pasa a una amiga. Claro. Para que sepáis lo que es vivir con esto, vivir realmente con esto. O sea, vivirlo diario, no de manera puntual, que está bien, que también hay que cuidarse, que no le estoy quitando valor a que alguien se sienta mal. Obvio. Siéntete mal, no pasa nada.
hazte caso, cuídate. Bueno, para empezar eso, que también hay una parte bueno, tiene un poco que ver con lo que has dicho, que al final el sistema que nos obliga a trabajar sin parar por encima de tus propias necesidades y dolencias o lo que te pueda pasar, pero que llega un punto que tú dices, es que eso igual me está generando más ansiedad o más Por supuesto. de algo porque estoy tapando para poder funcionar, ¿no? Ujú. Es como que también este capitalismo tan feroz también está acabando un poco con nuestra salud mental porque estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Muchísimo, muchísimo. O sea, la precariedad económica, como lo he dicho antes, es una de las cosas que puede saltar la ansiedad muy fuerte, porque cuando no tienes dinero... Bueno, es que está la pirámide esta, hostia, ahora no me acuerdo cómo se llama, que habla de primero, o sea, tu naturaleza es primero tener las necesidades básicas cubiertas, que es comer, dormir y tener un techo que no te llueva encima, básicamente, y tener donde mear y cagar, o sea, como que lo básico. Luego ya es, pues, comer, dormir, ¿verdad? Y tener, pues, yo qué sé, alguien al que contarle cosas. Luego es tener una inteligencia emocional total. Entonces, si ya la base está dañada, por mucho que, o sea, no se puede construir sobre puedes, una base rota. No puedes. Entonces, hay que cuidar. Y ahí... yo le estaba contando esta historia de mi amiga a otra amiga. Y una amiga suya le dijo... joder, es que hablas de esta chica como si le pasara muy mal. Yo también le he pasado muy mal. Y era como... Ella tuvo un trastorno, pero enseguida pudo pagarse... Sus padres le pagaron un psicólogo. Entonces, automáticamente, su trastorno duró 1 o 2 años. Mi amiga fueron 10, 12, 15 más o menos. Estamos hablando de que el hecho de tener dinero cambia muchísimo. Y a lo mejor están padeciendo el mismo trastorno. Pero que tus padres te hayan podido pagar es un privilegio. Lo es. O sea, tú lo has es. podido cubrirte un psicólogo y enseguida te han podido dar. Que no lo criticamos, que el privilegio lo queremos todas. No lo critico para nada, que queremos. para nada. Pero claro, sí que es verdad que tenerlo en cuenta. hay que ser también consciente del privilegio. Dentro de quien lo tiene o quien lo tenemos, tenemos que tener la conciencia de que lo tenemos, porque no nos podemos igualar según las carencias de las otras personas que no tenemos ni puta idea. Y eso también hay que respetarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tampoco hace falta que te vayas diciendo yo soy millonaria, igual no hace falta que vayas fardando, pero sí ser consciente. Sí. Y nada, bueno, cerramos aquí el tema. En Pues plan, estupendo. Cuidaros todos. A cuidarse A la cuidarse cocoterita. mucho y a seguir a los que he dicho que son unos influencers de puta madre. Y a seguir Esto ha pasado, a Carmen Ripoll y a Anabel Riquelme, aquí nosotras. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Es que esto a mí me ha pasado.